Amado Padre, nuestro Elohim y su Yeshua, nuestra salvación. Gracias te damos que en esta tarde nos permitas, por medio de tu Ruach HaKodesh, poder comprender y ver, Señor, por medio de este estudio, Señor, lo que se viene para estos días, para los años venideros, para el tiempo que tenemos que venir y ver enfrente, Señor. A todos aquellos que vayan a ver este video y los que están compartiendo conmigo, Señor, pues tú logres a través de esto, Señor, lograr aumentar en nosotros ese temor santo, Señor, y de no caer en el error de pensar que todo lo que vayamos a ver hoy no va a pasar o no va a suceder, o que simplemente, Señor, es una forma de meter miedo en la gente, en las personas. Realmente, Señor, lo que vamos a compartir hoy sacuda nuestro ser, nos ayude, Señor, a acercarnos más a ti. Bendigo a todos los hermanos, todas las personas que tal vez nunca hayan leído, nunca se hayan empapado de este conocimiento, a que no se despeguen y que lo vean hasta el final. Y después de haberlo examinado todo, pues tomen una seria determinación para acercarse a Dios. Porque todo lo que vamos a ver hoy, de verdad que va a tener su cumplimiento, como vamos a ver, unos hechos que pasaron en el mundo antiguo que tuvieron su cumplimiento. Nuestro tema se llama Lo peor ya se viene. Entonces, desde el título ya nos estamos dando cuenta de qué va a tratar el tema. ¿Y por qué tenemos que hablar de eso? Porque nadie se atreve a hablar de este tema. Todos, hay muchos que se dicen ser apóstoles y te hablan solo de prosperidad, de que tus finanzas, tú puedes vivir plenamente, pero obviamente que no te hablan de otras cosas que tienen más trascendencia y que van a tener más trascendencia. ¿Sí? El mismo Yeshua habló de estas cosas, él dio señales acerca de estas cosas. Entonces, hoy vamos a tratar todo eso. Las señales antes del fin, ¿verdad? Dice, bueno, estamos experimentando literalmente lo que la palabra de Dios nos está anticipando, de cómo iba a estar la humanidad, ese hombre, en la maldad, en desigualdad, en frivolidad, el enfriamiento de un amor, la extinción de la fe, todas esas cosas que ya se vieron en el mundo antiguo, con Noé. En el principio, un hombre celoso y sin amor, Caín, mataba a su hermano. Veamos cómo estaba la humanidad. Los primeros hombres dudaron de Dios, le dieron la espalda a su Creador. Una humanidad que se corrompió de tal manera que sus maldades subieron hasta Dios. ¿Verdad? Se veía sodomías, envidias, rencores, corrupción, asesinatos, vanidades, degradaciones, cosas peores a estas. ¿Qué ocurrió cuando Noé, cuando vivía? Les voy a leer una cartulina que dice así. Noé alertó a la gente durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Y debemos entender que la expectativa de vida en aquellos inicios era mucho mayor que la que ahora se tenía. Entonces, si ahora, imagínense una persona está hablándole a la gente durante 20, 25 años, 30 años, ¿cuánto tiempo no estuvo hablando Noé a esa gente? Tal vez más de 120 años estuvo hablándoles de que iba a venir, que Dios ya sabía de las maldades de nuestros caminos, que a Dios no se le podía burlar, que se tenían que volver y poner a cuentas, que esa manera en que esa sociedad vivía no era de agrado a Dios. Entonces fíjense, a Noé hablando durante tanto tiempo, tal vez a su familia, a sus propios hijos, a sus hermanos, y lo tiraban de loco, decían que era un viejo. Noé predicó que iba a llover torrencialmente y toda vida sobre la tierra sería destruida. Y no creyeron porque hasta ese momento nunca jamás había llovido sobre la tierra. Y la gente no creía que podía caer agua del cielo.
Tal vez eso antes sí era normal, porque hay que recordar que dice la Biblia que la tierra se regaba con un vapor de agua que la recorría, que salía de la tierra. Entonces realmente por eso les parecía algo sorprendente que fuera a llover. Donde Noé estaba construyendo el arca, no había río ni había mar. Estaba construyendo el barco más grande jamás pensado en un sitio seco. Fue el hazmerreír de todo el mundo. Es como por ejemplo, cuando este hombre ya contemporáneo que dijo que la tierra era redonda. El nombre no lo recuerdo, pero fue una persona de ciencia. Y la misma iglesia lo tachó de hereje. Una iglesia que obviamente no tenía el conocimiento de la palabra, pero aún en los salmos ahí decía la redondez de la tierra, ¿verdad? Entonces fíjate, a veces hay hombres así. Noé era un hombre de Dios, que desarrolló y la presencia de Dios era con él todo el tiempo. Por eso él podía escuchar y saber estas cosas que Dios ya había determinado hacer, ¿verdad? Para aquella sociedad corrupta, no era un fanático loco, Noé era un fanático loco que estaba desperdiciando su vida, privándose de las cosas buenas de la vida. Tal vez eso piensan de nosotros. Es una pérdida de tiempo, que voy a estar ahí metido, de fanático, de loco, de aleluya, ¿verdad? Pero precisamente este tipo de hombres son los hombres que caminan por fe. Veamos más adelante que dice. Fíjense cómo en esta cartulina que sigue dice, Dios se arrepiente de haber creado al hombre por su maldad. Allí en Génesis 6:5, 6:6 y Génesis 6:13, si lo gustan apuntar, es lo que dice. Génesis 6:5, 6:6 y Génesis 6:13. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es como si tú tuvieras tus hijos, ¿no? Tú hubieras dado a luz hijos, fueran padres de niños, y estos, en tu corazón tú es lo que quieres que sean hombres de bien. Pero cuando empiezan a tornarse violentos, en pecar, en hacer mal, hay gente, tal vez haya padres que hayan dicho, me arrepiento de haber engendrado a estos hijos. Así sintió Dios. Él los hizo para que se multiplicaran, para que gobernaran la tierra, para que buscaran a Él y confiaran en Él, pero no lo hicieron. En el versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Verdad? Entonces, para eso no los creó Dios. Obviamente que eso es algo que a Dios no agrada. Dios pasó sobre el mundo antiguo juicio y fueron condenados. No los perdonó ni antes ni después. Están como ejemplo para todo aquel que quiera vivir de manera impiamente o torcidamente. Segunda de Pedro 2, del 5 al 9, vamos a leerlo. Allí dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Allí está el número de los que se salvaron, ahorita se los leo. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, o sea, pecadoramente,
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, así como Dios libró a Noé y libró después a Lot, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, ¿por qué perecieron? Por su maldad. Ellos mismos atrajeron la justicia de Dios, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, del 5 al 7. Fíjense cómo dice la Escritura. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, ojo, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, que la gente de ahora, de nuestros días, no quiera enterarse de esto, no quiere decir que no va a tener cumplimiento. Al contrario, los va a sorprender y de una manera abrumadora. Es mejor conocer y ser entendido, apercibido, ¿verdad? Como Noé, como Lot. Por ejemplo, tal vez tú eras de esa gente de esa religión, ¿sí? Un seguidor, que te enseñan que no hay ningún lugar de tormento. Hay que leer, por favor, lo que leímos aquí en 2 de Pedro 2:9. Allí lo acabamos de leer, ahí dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En el 2 de Pedro 3:7, ahí también leímos que estos mismos cielos y esta misma tierra están reservados para el fuego en el día del juicio. Un día toda la gente que pecó, que vivió mal, que no le hizo caso a Dios, va a ser despertada en el día en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos, a los impíos y a los justos. Unos dicen que van a resucitar para condenación, pero otros para justificación. Los que fueron despertados para justificación entrarán en el gozo del Señor, y los otros van a ser echados fuera, pero van a estar conscientes. Y ahí es donde se van a lamentar de haber traspasado al Hijo de Dios, de haberle dicho a Dios no, de haberle llamado locos a esos que les predicaron y les dijeron: se viene todo esto. Ahí es cuando se van a lamentar, ¿verdad? No cree, amigo, que si Dios vio la maldad de aquella humanidad antigua y les dio tiempo para arrepentirse, y los que no hicieron caso pues deben morir. Ellos mismos atrajeron eso, porque eso cosecharon. Ahora, ¿no cree que Dios ve nuestra generación y cómo se encuentra de la misma manera? Y aún peor que ellos. ¿Qué se imagina que tiene Dios pensado hacer con ellos? Ya ha estado advirtiendo al hombre que se debe volver a Dios y abandonar la vieja vida de pecado, que lo busquen y se pongan a cuentas con Él. De otra forma, la gran parte de los hombres del mundo morirá, pero lo harán por gusto propio, no porque Dios lo desee. Ya que Dios no desea la muerte del impío, sino que se convierta de su mal camino para que viva. Eso es lo que Dios desea. Los que se vuelven a Dios de todo su corazón se salvarán de la destrucción y de la ira de Dios. Así como Noé se salvó por creer y temer a Dios, ya que tanto se le ha provocado, pero él ha sido paciente y no quiere que nadie se pierda. Pero Dios no los puede obligar. Ellos tienen que decidir.
¿qué hará usted? ¿Seguirá creyendo que Dios no hará nada? ¿Que son puras mentiras? ¿Que Dios en Yeshua cumplirá y raerá a la humanidad que no se vuelve a Él de todo su corazón? ¿Y que amaron más sus tinieblas que a la luz? Juan 3, 19 y 20 es una cita donde habla precisamente esto que les acabo de mencionar. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas en descubierto. ¿Verdad? Ellos no quieren acercarse a la luz. La condición actual de rechazo a lo divino viene precedido de una mente en tinieblas. Es que esa gente de antes y la de ahora tiene una mente entenebrecida. Por eso nosotros, los conocedores, debemos estar instando una y otra vez, llevando en oración este asunto. Pero antes de hacer algo, Dios siempre advierte. ¿Qué dijo? El alma que pecare, esa morirá. Tendrá una muerte física antes, tal vez a la mitad de sus días sobre la tierra. Morirá y un día despertará para ser juzgado. Y allí recibirá su sentencia, si entra al gozo del Señor o si queda excluido eternamente en ese lugar de tormento, consciente ya, lamentándose por las oportunidades que dejó pasar. Es por eso que es importante que usted hoy determine algo. Daniel, el profeta de Dios, escribió el fin de esta película. En sus tiempos Dios le reveló. Daniel 12:4. Vamos a ver qué es lo que dijo, ya para adelantarnos a lo que es nuestro tiempo actual. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La otra vez yo escuchaba en un noticiero una nota de que la mayoría de los científicos y gente así que ha descubierto algo están vivos en nuestra actualidad. Solo muy pocos inventores, todos esos de la antigüedad, pero la mayoría están vivos ahorita. Gentes que han construido estos cohetes que se van a la luna, los transbordadores, los satélites, gente que ha hecho descubrimientos a nivel celular y cosas así, están con vida. Por eso dice que la ciencia se aumentará, ¿verdad? Se iban a hacer grandes avances en muchas áreas. El hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. Eso es lo que tendría que estar haciendo el hombre, ¿no? El Mashiach advierte lo incontenible, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus discípulos se le acercaron. Ahí vamos a verlo en Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ya era algo que a los apóstoles les causaba sensación de saber qué iba a pasar, ¿verdad? Dice en Mateo 24, todo ese capítulo, ahí es necesario que lo lean. Allí se describen 9 señales previas al fin. Se las voy a enumerar. Mateo 24 describe 9 señales previas al fin. Vamos a ver, del 1 al 9, la primera es falsos mesías. Esto lo encuentran en el versículo 5 de Mateo.
5. Ujú. El número 2 es guerras y rumores de guerras, en el versículo 6. Otro punto son las hambres, en el punto 3. Hambres, en el punto 3. Esto lo encuentran en el versículo 7. El 4 es pestes o epidemias. Para que tengan una mayor comprensión, busquen estas palabras en algún diccionario, en alguna enciclopedia, y se ampliará su entendimiento, ¿verdad? Esto también viene en el versículo 7. En el punto 5 son terremotos, sismos, de magnitudes tremendas. En el versículo 7 también viene esto. En el punto 6, allí encontramos mártires, gente de fe que es perseguida, que es muerta, ¿verdad? En el versículo 9 y versículo 10, allí lo encontramos, lo que habla de los mártires. En el punto 7, si allí es en el mártires, es en el versículo 9 y versículo 10. 9 y 10. Ajá. En el punto 7, allí vienen y encontramos falsos profetas, ¿verdad? Esto viene en el versículo 11 de Mateo 24. El 8 es iniquidad rampante. Y enfriamiento de la fe o apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es que la gente reniega, abandona la fe. Eso viene en el versículo 12. El 9 y el último es: el evangelio es expuesto por todo el mundo, es anunciado por todo el mundo. Se anuncia el evangelio por todo el mundo. Actualmente tenemos redes sociales, tenemos cable, tenemos televisión, tenemos muchos medios de transmisión. Todos ellos van a ser inundados con el mensaje de la salvación, para que todo hombre tenga conocimiento. Porque no puede venir el conocimiento, el fin, si hay gente todavía que no ha conocido. Dios no obra así. Ya que todos tengan el conocimiento, no quiere decir que todos se conviertan. Pero sí, entonces ya Dios no habrá actuado de manera injusta. Todos tendrán conocimiento y sabrán lo que se viene, ¿verdad? Bueno, dice ahí en Mateo 13, Marcos, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, versículo 19. Marcos 13, versículo 19 dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Entonces, todos aquellos que nunca han tenido conocimiento de la palabra de Dios, es tiempo que ahora lo estén teniendo. Para entender el futuro hay que mirar al pasado. ¿Qué es el pasado para nosotros? Es el contexto, ¿verdad? Es el complemento, es la sombra de lo que está por venir. En el mundo antiguo de Noé,
Su mundo fue destruido por la maldad. Vamos a leerlo allí en Génesis 6, 12 y 13. El mundo antiguo fue destruido por la maldad del hombre. Génesis 6, 12 y 13. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y se llenó la tierra de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia entre ellos, delante de ellos. Y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. Es algo que a Dios le dolía, pero pues no podía permitir que eso siguiera. Tanto el hombre como los animales comían plantas y frutas en el principio. Allí en Génesis 23, 7 dice, ¿verdad? Así rayó toda la sustancia que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el animal y hasta el ave del cielo, fueron raídos, borrados de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. 8 personas en total del mundo antiguo se salvaron. Entonces la salvación de Dios no radica en el número, sino en la eficacia. Actualmente, ¿cuánta gente te gusta que haya en el mundo? ¿Más de 6,000 millones? Entonces me ocurre esa cifra. Dice la palabra de Dios, más adelante lo vamos a ver en una cita que dice que el camino de Dios es angosto y el del mundo es ancho, angosto. En aquel entonces 8 personas se salvaron. ¿Cuántos había en la tierra? Es difícil tener ese dato, ¿verdad? Mateo 24, 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ojo, esto ya está hablando a nuestros tiempos. Todos esos hombres continuaron con sus actividades, todos los del tiempo de Noé, y consideraron en poco la advertencia. Los días de Noé, Lucas 17, 26. Por eso es importante estudiar este contexto de los tiempos de Noé. Porque si Dios no dejó sin cumplimiento su advertencia, no lo va a hacer ahora en nuestros tiempos. Lucas 17, 26 y Mateo 24, del 37 al 39. Lucas 17, 26 nos dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Allí en Mateo dice, porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todas esas personas pensaron que no era un viejo loco, que ya alucinaba y que claramente y solamente los quería atemorizar y que nada iba a pasar. Fueron unos insensatos al pensar así y poner a prueba al Dios vivo, el cual sin duda les dio demasiado tiempo para que se volvieran y dejaran esa vida de pecado y esas obras ofensivas contra la santidad de Dios. Y la mayoría de la gente actualmente tiene tantas ocupaciones para cada hora del día, la tiene determinada alguna ocupación y seguramente que han escuchado
a algún siervo de Dios en la calle, en el metro, en la combi, en la calle, hablándoles como Noé, de que se vuelvan a Dios, de que ya es tiempo de arrepentirse, de comenzar a tomar en serio a Dios y lo que nos advierte Dios en su palabra. Pues de caer en la misma actitud irreverente como los del viejo mundo, perecieron por no hacer caso ante la advertencia. Ahora en nuestros días no hay ninguna arca física y no va a haber ningún diluvio más, pero sí hay una arca espiritual, Yeshua, y sí habrá un lugar de tormento para los que rechacen hacer caso a la advertencia y no crean en el Evangelio de Dios. Muchas desgracias en las naciones anuncian que Dios está sacudiendo a las naciones para que se vuelvan a Dios, pero no están haciendo caso. Para eso les voy a dar los datos desde el año 2000 para acá, de tragedias a nivel mundial que sacudieron al mundo, pero que esas tragedias vienen a ser una tristeza que tendría que hacer que la gente se buscara a Dios, que se volvieran a Él, pero no lo hicieron. En vez de eso se buscaron y se siguieron tras dioses falsos. Veamos los datos. Un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter sacudió las costas de Filipinas en el 2000. Esto no es un fenómeno esporádico, ¿verdad? En Irán, en el 2012, los sismos con magnitudes de 6.4 y 6.3 grados en la escala de Richter golpearon la provincia de Azerbaiyán Oriental el 11 de agosto del 2012, hiriendo a miles de personas en las ciudades de Ahar, Barzagan y Ares, cerca de la capital de la provincia de Tabriz. Al menos 300 personas murieron y se confirmaron más de 1.500 heridos. En Japón, en el 2011, para ser más exactos, el 11 de marzo del 2011, Japón sufrió una de las mayores tragedias naturales de su historia. Un devastador tsunami en la isla de Honshu, generado por un terremoto de 9 grados, provocó una situación de emergencia en la central nuclear de Fukushima. Uno de los fallos del sistema de refrigeración originaron explosiones en varios reactores y fugas radiactivas. Japón tuvo que enfrentarse a un enemigo invisible, la radiación. La contaminación se registró en el aire, el agua potable, los peces, algunos alimentos y en zonas lejanas de la planta. Dice que esta desgracia acabó con la vida de más de 14,000 personas, mientras que más de 23,100 figuran como desaparecidas. ¿Verdad? En Chile, en el 2010, el 27 de febrero del 2010, la catástrofe dejó 525 víctimas mortales y 25 desaparecidas. Ha sido el más devastador en ese país en los últimos 50 años, y también el segundo después de Haití en los 2 primeros meses del 2010. Otro desastre fue en Haití 2010. Es un país que conoce la pobreza, la miseria desde su independencia. El 12 de enero del 2010, la isla conoció también la furia de la tierra. En este caso, el sismo fue de 7 grados en la escala de Richter. La ayuda internacional, los hospitales de campaña, servicios, cientos de personas siguen desaparecidas. Y es que fue esa pobreza extrema la que convirtió a ese pequeño país en la Indonesia americana. Italia en el 2009. Allí el 6 de abril del 2009, un terremoto de 6.3 dejó un saldo de más de 150 muertos en la región montañosa de Italia. Demostró que a veces no basta con poseer los recursos económicos. Si además no se actúa a tiempo para atacar los efectos de una tragedia. Además de los muertos y miles de heridos, unas 100,000 personas en la ciudad de El Aquila quedaron sin vivienda. Perú en el 2007 fue el primer país latinoamericano en experimentar la devastadora fuerza de un terremoto en el nuevo milenio. El sismo que sacudió la región de Pisco
el 15 de agosto de 2007 alcanzó 7.9 grados en la escala de Richter. Mató 596 personas. O sea, todo estaba reducido a nada. Y en el 2004 en Indonesia, dice que el paradisíaco horizonte marítimo se levantaba como una pared de agua en olas de más de 30 metros. Ante los miles de turistas y lugareños que intentaban escapar de la repentina furia de la naturaleza. Horas después de toda la zona estaba devastada y unas 270,000 personas habían perdido la vida. 270,000. El sismo alcanzó 9.3 grados en la escala de Richter. El desolador panorama que dejó catástrofe puso de manifiesto sus fallos. Sin embargo, también quedó evidenciado que aunque funcionen los mecanismos para la cooperación y coordinación de ayuda internacional, cuando la naturaleza descarga toda su furia, nada es suficiente. Y también les puedo mencionar que en Irán, también en el 2003, hubo otro terremoto de 6.6 grados. En México, en 1985, hubo un terremoto devastador también. Y lo más reciente fue que en Guatemala un gran deslave sepultó a cientos de personas. Miles, todavía no se pueden cuantificar cuántas. ¿Verdad? Pero lo importante de todos estos datos que les quiero dar es que todo esto que sobrevino sobre estas naciones, ¿sí?, es cuando Dios ya empieza a trae juicio sobre esas naciones, porque no se han arrepentido, no le han dado gloria a Él. Le dan gloria a la creación, mas a Él no le dan gloria. ¿Qué hicieron todas estas naciones? Todos estos, los que sobrevivieron, se volvieron a postrar ante imágenes, a pedirle a sus dioses falsos, y no se acercaron al Dios de la Biblia, el cual es el único Dios vivo y verdadero, el cual tendría de ellos misericordia. Y todas esas naciones sobre las cuales no han venido desastres, pero que pueden venir, ¿verdad? Porque si no se arrepienten, Dios va a tratar con sus pecados, así como trató con el mundo antiguo de Noé, por sus idolatrías y toda su degradación. Está tratando ahora con todas estas naciones, aunque ellos no lo puedan ver. Y aunque ellos le den otra excusa, otra justificación, pero no lo asocian a Dios, ¿verdad? Todos estos datos nos deben de servir para ver que cuando ya la maldad y el pecado de una nación, todo eso llega y sube a Dios. Pero aún con estos registros tremendos, y con lo cual, y como se esperaba, que después de estas desgracias la gente se volviera a Dios y se refugiara en Él, y no fue así, la gente confía más en ellos mismos para levantarse y reconstruir todo, para volver a retomar el curso de sus planes, de sus proyectos, pero no se acercan a Dios. Por eso, nuestro tema, lo peor ya se viene. Todavía no se acaba de uno de sorprender. Hemos de sorprendernos aún más. Apocalipsis 9, del versículo 20 al 21, nos dice: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de las plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Por eso es que eso enciende el furor de Dios, que le piden a unas imágenes, a unos ídolos, a unas piedras pintadas, que no caminan, ni oyen, ni ven, y no tienen poder para extender su mano ni salvar. Imagínense si los desastres naturales son destructivos. ¿Qué será cuando se derrame la copa de la ira de Dios sobre la tierra? Y vamos a ver esas copas, las 7 copas de la ira de Dios. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 16, del versículo 1 hasta el 21. Nada más les voy a mencionar
sobre dónde se van a derramar. Y ahí lo pueden encontrar en esta lectura. Las 7 copas del juicio de Dios son similares a las 7 trompetas. Copa 1 se va a derramar sobre la tierra. No nos pongan la tierra. Copa 1, tierra. Copa 2, mar. Copa 3, en los ríos. Copa 4, en los cielos. La copa número 5, sobre la humanidad. La copa número 6, sobre el río Éufrates y ejército. La copa 7, las naciones en ira contra Dios. Y apunten otra cita importante. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Dios no sería justo si no castiga al malvado. Apocalipsis 16, 6. Bueno, ahora tienen de tarea revisar Apocalipsis 16, del 1 al 21, leerlo, ¿ok? Bien, escúchenme, todos aquellos que hasta aquí este mensaje los está poniendo a temblar y quieren acercarse a Dios. Y si ya eres alguien que anduvo hace tiempo en los caminos de Dios, busca ponerte a cuentas en este mismo momento, ya que bien sabes que Dios no puede ser burlado. Veamos ahí en Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 5. Allí nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. A nosotros no nos tendría que estar espantando estas cosas. Tenemos que estar alertas y estar hablando, ¿sí? No estamos con ojos vendados, pero el mundo sí. Ellos sí les va a sorprender y le van a dar muchas explicaciones a esto que está sucediendo. Otros van a decir que los ovnis, otros van a decir que tantas cosas, ¿verdad? Le van a hacer, se lo van a adjudicar a otros, pero a Dios no. La última advertencia de Dios, Ezequiel 7:2. Ya vemos que Dios ha advertido en el viejo mundo, en el antiguo mundo. Y allí dice en Ezequiel 7:2: así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel: el fin se viene sobre los 4 cantones de la tierra. Ojo, Sofonías 1, 14 al 16. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algozar sobre las ciudades fortificadas y sobre los altos torres. Sofonías 1, 14 al 16. Entonces, no tenemos que llamar aliados a los que este pueblo llama aliados, la gente del mundo. Ni participamos de su temor, ni nos amedrentemos. A Jehová santifiquemos, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro pavor. Isaías
8 del 12 al 13. Esta lectura que acabo de leer viene ahí en Isaías 8 del 12 al 13. Si tu ritmo de vida está determinado por tus círculos de amistades y sabes que te jalan, que te influyen en tus prioridades, sabes que tienes que determinar por ti mismo lo que será de ti. ¿Qué actitud tomas hacia Dios, hacia lo que has escuchado hoy? Si ellos no quieren, tú debes tomar esa decisión. Tú debes de actuar como Noé, ser apercibido. Veamos lo que dice Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos del pecado ni de los deseos carnales, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, del 7 al 8. Imagínate si las catástrofes que hemos revisado apenas son leves. Imagina cuando la dispensación de la gracia que Dios le ha dado a la humanidad se termine. ¿Cómo estará de difícil este mundo? Solo hay que imaginarnos. Si realmente Dios no nos ha pagado de acuerdo al tamaño de nuestros pecados. Porque si lo hiciera, nadie quedaría en pie. Pero, como les dije, Dios advierte y da advertencias. Hebreos 3:12. Dios nos hace amorosas advertencias en su palabra y para protegernos y preservarnos. Hebreos 3:12, ¿verdad? Vemos lo que dice en Hebreos 3:12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Cuídense, dice, cuidado. Cuidado de tu círculo de amigos, cuidado. No te confíes. No bajes la guardia. Primera de Tesalonicenses 5:6. Es otra advertencia de parte de Dios a los que tenemos conocimiento. Allí dice, no durmamos como los demás, sino estemos despiertos, alertas. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración. Ser como esas vírgenes prudentes. Todas las promesas, como también todas las advertencias que Dios nos ha dado en su palabra, con seguridad se harán realidad. Por eso examinamos lo del mundo antiguo, lo de Noé y el arca. Entonces, a todos aquellos que hasta aquí hayan escuchado este mensaje y los haya puesto a temblar, pongan atención en Hebreos 3, versículos 7 y 8. Allí dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. No endurezcas tu corazón. Segunda de Pedro 2:5 nos dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuántos hicieron caso a la advertencia de Noé? Solo 7 personas más. En total, 8 personas se salvaron. Luego dice, veamos lo que dice en Génesis 7, del 1 al 3. Y el Creador dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de 7 pares, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, 2 machos, 2 macho y hembra.
También de las aves de los cielos, de 7 pares, macho y hembra, para guardar en vida la simiente sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuántos se salvaron? Génesis 7, 21 al 23. Allí dice la escritura: y murió toda carne que anda arrastrándose sobre la tierra, en las aves, en las bestias, en los animales y en toda criatura que anda arrastrándose sobre la tierra, y en todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra murió. Así rayó toda la sustancia que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el animal y hasta el ave del cielo, y fueron raídos de la tierra. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. No todos se endurecieron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, los de Nínive sí se convirtieron a la predicación. Mateo 12, 41, allí nos dice la escritura, ¿verdad? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Allí se expresaba Yeshua nuestro Señor. Entonces, ha habido etapas en la historia en las que la gente se había corrompido, pero muchos sí se convirtieron, como la gente de Nínive, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí llega la primera parte.